Bienvenidos a otra nota de café. Hoy, el entrenamiento de fuerza para el Jiu-Jitsu. Tercera y última parte. Mi nombre es Ezequiel Chamorro, profesor y director de la Academia Actitud Jiu-Jitsu, faixa preta, tercer grado de Jiu-Jitsu brasilero. Seguimos con nuestro invitado, Damián Pérez, profesor de Educación Física y faixa roja de Jiu-Jitsu brasilero, con experiencia en entrenamiento de atletas de Jiu-Jitsu. Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Damián Pérez, soy profesor de Educación Física. Me hago cargo de la parte de preparación física en atletas y soy faixa rosa de Jiu-Jitsu. Vamos a tocar un tema hoy, es la planificación y metodología de trabajo para la fuerza en el Jiu-Jitsu. Es importante generar un orden de trabajo para poder tener una mejora y un beneficio a largo plazo. Por ende, lo primero que tienes que hacer con un atleta es que venir y plantear una metodología de trabajo, ya sea a un ciclo olímpico, que son 4 años, bianual, son 2 años, un ciclo anual, después ahí se desglosa 6 meses, mes, semana, días, sesión. Esa es toda una secuencia de planificación que hay que seguir. Tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros para poder tener un orden y poder controlar la carga de trabajo. Hay que aplicar una carga de trabajo. Se considera que la carga que soportan los atletas, ya sea en un entrenamiento o durante una competición, el conjunto de exigencias psicológicas y biológicas, carga interna o real, provocadas por actividades de entrenamiento o competición, que son la carga externa propuesta. Nosotros vamos a hablar de la carga externa. Vamos. Más allá de la organización diaria, semanal, mensual, etcétera, necesitamos en el entrenamiento generar estímulos que sean significativos. O puedes aplicar un estímulo que es insuficiente, un estímulo sobre umbral, que es un estímulo de mantenimiento, un estímulo por encima de ese umbral, que es un estímulo de mejora, y ya puedes aplicar un estímulo excesivo, que eso no se recomienda porque te puede llevar a lesiones o a sobreentrenamiento. Ya teniendo en cuenta estos pequeños detalles, dependiendo la etapa de trabajo en la cual uno está, pueden venir y trabajar directamente fuerza propiamente dicha en el gimnasio. Tengo un micro de fuerza, que son 4 semanas, sentadilla, prebanca, poleas, dominadas, flexiones, todo eso lo más pesado que pueda soportar, obviamente teniendo una progresión de cargas para tratar de llegar al final de ese ciclo con pesos que sean significativos para cada atleta. A partir de ese momento vos podés generar otro microciclo de hipertrofia, puede ser de velocidad, de potencia, depende cómo lo planifiques y la realidad de tu atleta, lo que necesita tu atleta. Un ejemplo sería una sesión de fuerza, sentadilla, con una progresión de carga en la misma sesión, 12, 10, 8, 6, 3 de 4, 3 de 2, siempre aumentando el peso y tratando que esas 3 de 4, esas 3 de 2 sean hiper exigentes. ¿Vamos? Siempre manteniendo una técnica adecuada para no correr riesgo de lesiones
¿Vamos? Pero siempre tiene que ser casi al límite. ¿Vamos? Muchas veces se llega al fallo, muchas veces no, pero eso generalmente se hace en deportistas un poco más avanzados. A consecuencia de eso, después podemos aplicar otro tipo de metodologías, llevando siempre un poquito más hacia lo específico. Hay metodología de trabajo variada, amplia, así que podemos aplicar entrenamientos de HIIT. Hay HIIT metabólicos, HIIT neuromuscular, y es una metodología bastante aplicable a lo que es el entrenamiento de Jiu-Jitsu. Un ejemplo de esto sería sentadillas lo más pesado posible. Podemos seguir con esa secuencia y unas series de 4 repeticiones, ir agregándoles ejercicios de velocidad, ejercicios aeróbicos. Por ejemplo, en las series de 4 de sentadilla las alternas con 300 metros de máxima intensidad en el esquí, en la bici, en la cinta. Vamos, después de ahí vas y realizas algún ejercicio, puede ser o de velocidad o de fuerza misma. Vamos, saltos, algún ejercicio técnico con elástico. Después vuelves a incorporar algún ejercicio intervalado aeróbico y después puedes incluir algún aspecto técnico, un pequeño drill técnico de no de más de 1 minuto, 2 minutos, para ir haciendo una transferencia hacia un gesto específico. Es muy variada la metodología y es muy amplia la posibilidad de hacer cosas, jugar con todas esas posibilidades, con materiales, que eso daría un beneficio de tratar de que el entrenamiento no sea monótono y sea lo más variado posible entre una sesión y otra, entre una semana y otra, dependiendo siempre de los objetivos que uno se plantee, tenga competencia cerca, esté volviendo de alguna lesión o necesite mejorar su físico. ¿Estamos? Así que espero que les sea útil toda esta información y muchas gracias por el espacio. Gracias, profesor Damián Pérez, por la nota. Por último, como siempre lo hago, los invito a visitar el perfil de la academia en la aplicación para que recorran la galería, los distintos posts y, como siempre, nos inviten a un cafecito. Muchas gracias.